Pero empezamos conversando con el doctor Hugo Humeras Cáceres, quien es médico neurólogo, profesor de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Doctor Humeras, qué gusto de saludarlo. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa. Gracias, Elmer. De igual manera, mi agradecimiento a la Universidad Cayetano Heredia por la posibilidad que nos da de que estemos compartiendo nuestros conocimientos profesionales sobre enfermedades que tiene que conocer la población. Muy bien, Hugo. Pues muchísimas gracias. A ver, ELA, esclerosis lateral amiotrófica. ¿Cuántos años tienes de neurólogo tú, Hugo? Ya tengo 18 años de neurólogo. 18 años. En 18 años, ¿cuántos casos de ELA has visto? Habré visto por año por lo menos 1 o 2 casos de esclerosis lateral amiotrófica. Muy bien. Mire, señora, qué importante lo que nos dice el doctor Humera. Él, como neurólogo especialista en neurología, ha visto 1 o quizás 2 casos de ELA por año. O sea, en los 18 años que él tiene de médico practicante de neurología, habrá visto entre 18 y 30 y tantos casos. Esto nos habla de la rareza de esta enfermedad. Aquí en los Estados Unidos se producen 15 casos por día, más o menos 5.600 por año en una población que tiene 300 millones de habitantes, de tal modo que es una enfermedad rara. Hugo, ¿qué cosa es la ELA? ¿Qué cosa es la esclerosis lateral amiotrófica? Desde la primera descripción que hace Charcot, el gran neurólogo francés, y le pone el nombre, esclerosis significa cicatriz. Lateral significa por el compromiso de una médula espinal de las zonas laterales de la médula espinal. Y amiotrófica porque produce una consecuencia de disminución de la masa muscular, que es atrofia, o en este caso amiotrofia. Es una enfermedad degenerativa, progresiva, que ataca fundamentalmente a las células o neuronas del movimiento, ya sea las que están en la corteza cerebral, que se llama primera neurona motora, y las que están en la médula espinal para ponerse en contacto directo con los músculos, que es la segunda motoneurona. Hay una degeneración, hay una desaparición progresiva de estas neuronas, así, tanto en la corteza como en la médula espinal. Muy bien, entonces lo que has dicho es importantísimo. Es una enfermedad del cerebro, de la médula espinal, de lo que se llama la neurona motora. Vamos a escuchar la hora satelital, Hugo, y vamos a regresar con una explicación en palabras sencillas a nuestros oyentes qué cosas son las neuronas motoras en el cerebro y para qué sirven. Regresamos, no se vayan. 47 minutos y 45 segundos pasaron ya después de las 11 de la mañana en todo el Perú. Esto es Cuidando tu Salud, su programa favorito de salud los fines de semana, los sábados a través de RPP Noticias, por supuesto. Soy el doctor Elmer Huerta en Washington, que está nublado, lluvioso, con 24 grados centígrados de temperatura. En nuestros estudios en RPP Noticias está el doctor Hugo Humeras Cáceres, médico neurólogo de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Y el tema de conversación, señora, es esta rara enfermedad que se llama la esclerosis lateral amiotrófica, ELA, que es la enfermedad que está saliendo a la palestra y de la cual se está hablando muchísimo en el mundo entero porque ha ocasionado un fenómeno que se llama viral, así como los virus se extienden en una comunidad como una enfermedad, la gripe o la hepatitis o lo que sea, pues esta campaña social a través de los medios sociales se ha extendido viralmente por todo el planeta y decenas, miles de personas se están echando un cubo de agua helada con hielo sobre la cabeza para levantar fondos, precisamente para esta organización que en menos de un mes ya juntó $50 millones, lo cual es maravilloso. El ELA, nos ha dicho el doctor Humeras, es una enfermedad del cerebro y de la médula espinal, en la cual una célula especial que se llama la neurona motora es la que se afecta. Al afectarse esta neurona motora ocurre parálisis y eso es la ELA. Y eso es lo que quería, Hugo, que nos expliques. Neurona motora, ¿qué cosa hace una neurona motora y dónde está localizada? Hay 2 neuronas, una que está en el cerebro, la corteza cerebral, y otra en la médula espinal, en la parte anterior. Estas 2 se conectan
para finalmente hacer su efecto en el músculo voluntario. O sea, el músculo de los brazos, de las piernas, de fijar la cabeza, los músculos fonatorios y finalmente los músculos de la respiración. Respiración, Así fonatorio, lo que nos permiten hablar también y lo que nos permite pasar los alimentos de la deglución, ¿verdad? Todo esto es lo que dices tú, el sistema voluntario. O sea, acá estamos hablando de aquel sistema en el cual si yo quiero tomarme una taza de café, pues estiro mi mano, agarro la taza de café y me la llevo a los labios y me tomo mi café. Eso es el sistema motor voluntario que nos estás explicando, que está, digamos, manejado por estas neuronas motoras. Entonces, obviamente, ya nuestros oyentes estarán entendiendo que si se afecta, si se enferma esta neurona motora, Hugo, pues hay parálisis. Definitivamente. Y esto se produce en forma progresiva y atacando inicialmente distintos músculos. Puede empezar dañando músculos distales de las piernas, de los brazos, o a veces puede comenzar también dañando inicialmente estos músculos de la fonación, estos músculos de la articulación de la palabra. Estas son formas de presentación clínica de esta enfermedad que progresa definitivamente en el tiempo. Interesante, o sea, no siempre empieza de la misma manera, sino empieza obviamente dependiendo de la zona cerebral, de la zona de la médula espinal que afecta a las neuronas motoras. Si afecta, porque todos sabemos que en el cerebro, en la corteza, allí hay como un mapita del ser humano donde está cada partecita, qué cosa mueve la pierna, qué cosa mueve la cabeza, qué cosa mueve el brazo. Entonces, dependiendo qué parte se afecta a nivel del cerebro, va a venir el síntoma clínico, que es la parálisis. ¿Se conoce la causa de esta ELA, de esta esclerosis lateral amiotrófica? Lamentablemente no se conoce la causa en sí, pero se conocen los mecanismos por los cuales sucede este daño, y eso es lo que es importante en nuestros días para ver una terapéutica. Tengo entendido que tampoco es hereditaria, excepto en el 5 a 10% de los casos. Así es, las formas esporádicas hacen el 90% de los casos y las formas genéticas o hereditarias son en el 5 al 10%, y de estas una parte ya se conoce, el 20% de estas genéticas estar en relación con una mutación de un gen que va a ser importante para una sustancia, una proteína que, como si lavara de radicales, lavara de sustancias tóxicas de las células. Entonces, se conoce ya más o menos cómo se produce esto para las formas genéticas de esta enfermedad. Muy bien, entonces de causa desconocida en el 90% de los casos, genética en el 10%. ¿Esto ataca a cualquier persona a cualquier edad o tiene alguna preferencia de edad esta enfermedad, Hugo? Generalmente después de los 40 años, gente joven. Y también tenemos gente más joven que podría empezar y a edades también tardías. Pero el buen grupo hace más o menos entre los 50 a 60 años inicia esta enfermedad. No hay distingo de raza, y lo que sí, los varones tienen pues un poco más de prevalencia que las mujeres en esta enfermedad. Muy bien. Quiero invitar a nuestros oyentes. Señora, ¿usted ha tenido algún paciente o un familiar con esta enfermedad, esta esclerosis lateral amiotrófica? Llámenos, por favor, quisiéramos escuchar de usted, porque no hay mejor persona que nos pueda contar qué se siente cuidando a un paciente. En un momento más voy a contar lo que yo pasé con un buen amigo mío aquí en Estados Unidos. Llámenos, por favor, señora, si usted conoce el caso de alguien que ha sufrido de esta esclerosis lateral amiotrófica. Los teléfonos de RPP Noticias están listos para usted. Apúntelo. 212-4100, 212-7165 y en el interior de nuestro país de manera gratuita el 0800-13-14-0. Están listos. Llámenos con alguna enfermedad, con alguna anécdota que usted tenga, o para que nos cuente si conoce a alguien que sufrió o sufre de esta esclerosis lateral amiotrófica. Entonces, Hugo, es una enfermedad que ataca un poquito más a hombres que a mujeres, generalmente en los 40, a partir de los 40. En el Perú se tienen estudios de lo que se llama la prevalencia, la frecuencia. Ya nos has dado una idea, tú, un médico neurólogo de una universidad importante, que ve un caso por año, máximo 2. ¿Se tienen estudios de prevalencia, de frecuencia en el Perú? Sí, más o menos se tiene referencia a centros especializados. No se conoce bien todavía, pero más o menos se dice que en el Perú hay más o menos 1.200, o sea, entre 1 a 3 casos por 100.000 por año es la incidencia que más o menos se dice.
que hay en el Perú. Uno de tres casos, más o menos 1.200 personas. O sea, en cada momento, digamos, en este momento, hoy día 23 de agosto, hay más o menos 1.200 peruanos que están afectados de esta enfermedad viviendo. Esa prevalencia aquí en Estados Unidos, como dije hace un rato, es de 30.000. En un momento determinado, 30.000 norteamericanos están sufriendo de esta enfermedad. ¿Están organizados? ¿Existe alguna organización que los junta, alguna organización sin fines de lucro o algo que tú conozcas en el Perú, Hugo? Sí. Hay una asociación de pacientes con esclerosis lateral amiotrófica. Es una organización que aglutina a estos pacientes, da charlas, aglutina también profesionales de distintas especialidades que colaboran con ellos para que los familiares, los pacientes entiendan bien el progreso de la enfermedad y cada vez se atienda mejor, y paralelamente los médicos también se enteren de las nuevas estrategias, de nuevos medicamentos y nuevos protocolos de tratamiento para esta enfermedad. Muy bien. Vamos a ver, ojalá que podamos contactar a alguien de la asociación. Pero vamos a escuchar a Carmen, que está en Trujillo. Carmen, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en el programa. Bienvenida. ¿Qué nos tiene que decir? Cuéntenos. Buenos días, doctor. Adelante. Muchas gracias por atenderme. Mire, yo perdí a mi papá. ¿Hace poco? Esta enfermedad ¿Hace poco, Carmen? fue muy triste para mí. Lo vimos a mi papá. Y tanto. Se le fue quitando lo primero el habla. Esta enfermedad fue quitándole el habla, los movimientos de los brazos, las piernas, la respiración. Y así fue avanzando rápidamente hasta que falleció. Carmencita, ¿cuántos años tenía su papá cuando lo diagnosticaron? 72 años. ¿Perdón? 72 años. 72 años. ¿En dónde le empezó la parálisis? ¿Perdón? ¿En qué parte de su cuerpo le empezó la parálisis? Le empezó en la parte del habla. Porque con el habla le empezó. Eso fue lo que se le quitó primero. Y de allí fue paralizándose poco a poco. Sí. ¿Tuvieron ustedes el apoyo necesario? ¿Tuvieron, digamos, toda la ayuda necesaria para lidiar con esta enfermedad, Carmen? Sí, todo lo humanamente posible se hizo. Qué bueno. Pero no pudimos nada por salvarlo. Ay, Carmencita. Pues es una enfermedad terrible. Mire, yo asistí a un amigo aquí en Estados Unidos, a un amigo peruano también, muchacho joven de 42 años. Y era doloroso verlo cómo día a día, él se iba paralizando. Y lo único que conservaba eran los músculos de los ojos. ¿Fue igual con su papá, Carmen, que solamente podía mover los ojos? Podía mover los ojos, pero no podía hablar, no se le entendía lo que hablaba. Pero sus ojitos eran bien expresivos, ¿cierto? Sí. Eso sí. Muchas veces estos pacientitos aprenden a hablar con los ojos, dicen, Carmen, ¿cierto? No pudo alimentarse y teníamos que darle los alimentos licuados, un poco así, pero mucho sufría también de neumonía, bronquioneumonías que le da, porque nos explicó el doctor que pasaba esto, lo que comía, los pulmones. Exacto. Muy bien. Carmencita, muchísimas gracias por haber compartido su experiencia con nosotros. Yo creo que muchísima gente ahora que está escuchando, la que la ha escuchado a usted, que está escuchando al doctor Humeras, ya está entendiendo un poco que esto del balde de agua fría no solamente es el balde de agua fría, la monada de hacerlo, sino son seres humanos reales que sufren. Muchas gracias, Carmen. Muy agradecido. Hugo, vamos a tomar una pausa, vamos a escuchar los titulares en RPP Noticias para terminar esta entrevista y ojalá que más oyentes también nos llamen para que nos cuenten, pero fíjate, este señor empezó con el habla y cómo fue paralizándose, y cuando yo vi a mi amigo que al final lo único que podía mover sus ojitos realmente era desgarrador. Vamos a escuchar los titulares, señora, y vamos a regresar en un momentito más con el resto del programa. No se vayan. 5 minutos han pasado exactamente después de las 12 del mediodía en todo el Perú. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Esto es Cuidando tu Salud. Soy el doctor Elmer Huerta, directamente desde Washington, que está lluvioso y medio tibio, 24 grados centígrados de temperatura.
Gracias por estar con nosotros. Si usted recién se une a nuestro programa, a nuestra transmisión, le cuento que estamos conversando con un médico neurólogo, con el doctor Hugo Humérez Cáceres, quien está en los estudios de RPP Noticias, y el tema de conversación es la esclerosis lateral amiotrófica, ELA. Así se llama esta enfermedad por las 3 primeras letras de las palabras. Esclerosis lateral amiotrófica. Es una rara enfermedad. El doctor Humérez nos ha dicho que él tiene 18 años de médico neurólogo en el Perú y ha visto un caso por año, quizás 2 años máximo en estos años. Es una enfermedad rara. ¿Pero por qué estamos hablando de ella? Porque en estos momentos, en todo el mundo, ha surgido esta moda en el internet, en los medios sociales, de echarse sobre la cabeza agua con hielo para levantar fondos para esta organización. En menos de un mes se han juntado más de 50 millones de dólares para luchar contra esta enfermedad. Y el doctor Humérez nos ha dicho que esta es una enfermedad del cerebro, de una célula especial, que es la célula motora, neurona motora, que es la que controla los movimientos voluntarios. Por lo tanto, esta enfermedad lo que causa es parálisis. Y ya nos llamó una oyente, Carmencita nos llamó desde Trujillo contándonos cómo su papito a los 71 años fue diagnosticado y cómo se les fue yendo poco a poco en la parálisis y falleció, y pues fue la experiencia de ellos. Vamos a ir a Lambayeque. Y tenemos al doctor Humérez también que está con nosotros, pero vamos a escuchar primero a Soledad, que está en Lambayeque. Soledad, buenas tardes, bienvenida al programa. Hola, doctor Huertas, para mí un gusto de escucharlo. Adelante, Soledad, gracias por participar. Cuéntenos, por favor. Sí, más que una pregunta, un comentario. Bueno, y también va una pregunta, doctor. A ver. Mire, yo tuve mi primita que falleció hace 5 años. Mi prima, a la edad de 35 años exactamente, tuvo su bebé. Después que da luz, se le paralizó la pierna. Después como que la parálisis iba subiendo, ya fue la mitad del cuerpo, después la otra pierna, la mitad del cuerpo, y luego los brazos. Y entonces, después que la llevamos a la consulta con los neurólogos, que varios que lo vieron dijeron que era un virus que le había entrado a ella, el virus del Guillain-Barré. Claro, Guillain-Barré. Entonces, bueno, y finalmente mi primita falleció, muy lamentable, y como dice usted, pues, la expresión o las cosas que nos tenía que decir era con los ojos, ¿no? Mi pregunta va, doctor, a que si ese tipo de enfermedad es contagiosa, es hereditaria. Muy bien. Porque Perfecto. Pues finalmente mi primita dejó su bebé muy pequeñita y es también saber si va a adquirir la bebé si es hereditario, este tipo de mal, ¿no? Muy bien, Soledad, muchísimas gracias. Excelente pregunta. Muchísimas gracias. Un abrazo, doctor, y un gusto de escucharlo. Gracias, madrecita. Espero su respuesta. Hugo, Hola. yo creo que él lo ha dicho muy clarito nuestro oyente. Esto no fue lo que estamos hablando, la esclerosis lateral amiotrófica, sino lo ha dicho muy claramente, y me alegra que esté bien informada, la enfermedad de Guillain-Barré. Por favor, muy brevemente, ¿cuál es la diferencia entre Guillain-Barré y la esclerosis de la cual estamos hablando, y si es hereditaria o no para Soledad? El Guillain-Barré definitivamente es adquirido, no hay formas genéticas en esta. Es una enfermedad autoinmune. La inmunidad contra la vaina de mielina generalmente del nervio, y esto produce una parálisis aguda, muy rápida, que se diferencia pues de la que es progresivo, lentamente, y los estudios electrofisiológicos nos permiten diferenciar rápidamente, pero al inicio a veces, cuando hay síntomas muy sutiles de inicio de la enfermedad, puede confundirse con otras, y ahí la presencia del especialista es importante para no hacer un diagnóstico equivocado. Entonces, al ser una enfermedad autoinmune, significa que es el propio sistema de defensa del cuerpo el que ataca al propio cuerpo, no es contagiosa. No es contagiosa. No es hereditaria porque no es adquirida, por lo tanto, la hijita de nuestra oyente de la señora que falleció puede estar tranquila porque no es hereditaria, ¿cierto? Definitivamente, va a ser Muy normal. Bien. O sea, esta enfermedad de Guillain-Barré, para hacer una comparación, es como si el cordón eléctrico estuviera pelado, mientras que la ELA, la enfermedad de esclerosis, es como si la planta de energía, ¿verdad? La luz no entra a la casa, mientras que esta es una enfermedad del cordón que lleva la electricidad a la casa. Bueno, vamos a ir con Miriam, que está en San Martín de Porres, y le agradecemos muchísimo que participe en el programa. Miriam, buenas tardes, cuéntenos, por favor. Aló, buenas tardes. Hola Miriam, buenas tardes, cuéntenos. Mi madre falleció con ELA.
Su mamita falleció. Ella le detectaron la enfermedad más o menos en el 2008. Y a pesar de que ella fue una mujer sana que siempre se hizo todo tipo de exámenes, siempre, y nunca le detectaron nada, y nos sorprendió el hecho de que de un momento a otro comenzó como a darle un parálisis facial. En la carita le empezó. Sí, en la cara. Y ¿qué edad tenía su mamita Miriam? Mi mamá ha fallecido de 70 años y ella falleció en el 2011. Ya, ¿y cuántos años tenía? ¿Cuánto tiempo antes de que fallezca le diagnosticaron la ELA? 3 años antes de que 3 fallezca. años, ya. Y de la carita entonces ya se fue extendiendo la parálisis al resto. Sí, pero lo más raro era de que a pesar de que iba con varios médicos, porque cambiaba de médico, pensaba de que no, que el médico tenía la opinión equivocada y nadie sabía lo que tenía. Y todo fue que tuvimos que internarla en el hospital neurológico a raíz de varios exámenes que le sacaron. Recién ahí fue que le detectaron la enfermedad. Ya, lo cual habla de que es un diagnóstico difícil. Hugo, el diagnóstico de él es un diagnóstico difícil, ¿cierto? Sí, puramente clínico, no tenemos un examen especial para diagnosticar, pero la parte clínica, la historia nos es importante y los exámenes electrofisiológicos y complementados con exámenes radiológicos, resonancia magnética, que nos permite hacer una diferenciación con otras patologías que podían simular ELA sin ser ELA. Claro, pero el punto es, y lo está poniendo Miriam muy bien, pues demoraron el diagnóstico porque es difícil un diagnóstico. Siga Miriam, y siga usted, por favor. ¿Perdón? No, siga usted, siga, gracias. Ah, sí, claro. Entonces, después que ya hemos empezado a averiguar, porque lamentablemente ya cuando nos comentaron que era esa enfermedad, inclusive al médico que la trató, nos dijo que esa enfermedad, creo que también, si el doctor, perdóneme si me equivoco, le llaman el dedo de Dios, porque le da a una de cada no sé qué cantidad de personas, y sin necesidad de que sea una enfermedad hereditaria, le da a cualquier persona. Y en este caso a mi madre le dio. Y no, es un tema bien triste porque lamentablemente uno solamente nos queda darle una calidad de vida buena. Exacto. Porque eso no tiene, no tiene cura, solamente la persona, la enfermedad va avanza y la enfermedad deteriora a la persona. Exacto. Carmencita, Miriam, su mamita entonces empezó a tener parálisis y ocurrió con ella lo que dicen que se paralizó completamente, que después no pudo pasar la comida. Sí, solamente como sus le digo, ojitos. empezó desde la boca, terminó ya con las extremidades inferiores. Llegó a estar en cama, ya no se le pudo alimentar por la boca, le tuvimos que ponerle una sonda gástrica y por ahí le empezábamos a alimentar. Claro que no le faltaba sus terapias físicas, el doctor que siempre iba a verla, porque a veces también le afectaba el hecho de que le daba como que a los bronquios, algún tipo de cosas, y ella ya falleció ya cuando le dio ya una neumonía, ¿no? Ya, lo siento. Y ustedes tuvieron todo el apoyo necesario, ustedes, digamos, los médicos les hablaron bien para cuidarla en lo que se podía, ¿cierto? Sí, claro que sí, en esa parte sí debemos de agradecer porque siempre el médico que la trató, que fue el doctor Porras, el doctor del hospital neurológico, siempre estuvo ahí. Las terapias, como le digo, que no le faltaban, a pesar de que nos daban las medicinas, vitaminas, su alimentación. Lo que nosotros queríamos era darle una calidad de vida, ¿no? Correcto. Todo lo que ella había hecho por nosotros, ahora a nosotros nos tocaba hacer eso por ella. Les tocaba a ustedes. Muy bien. Gracias, Miriam. Muchísimas gracias por haber participado en el programa. No se preocupe. Muchas gracias a usted. Muy agradecido. Gracias. Hasta luego. Qué lindo lo ha dicho Hugo, Miriam. Tenían que focalizarse en la calidad de vida y lo que la madre había hecho por los hijos, ahora los hijos tenían que hacerlo por la madre. Vamos a tenemos a una oyente que está en Breña. Luz, por favor, le ruego, Luz, que se quede en la línea. Tenemos que tomar esta brevísima pausa para la hora satelital. Lucecita, quédese allí, por favor, en Breña. No se vaya, regresamos. 17 minutos y 22 segundos han pasado exactamente después de las 12 del mediodía. Esto es Cuidando tu Salud. Soy el doctor Elmer Huerta en Washington. En nuestros estudios está el doctor Hugo Humérez Cáceres. Y si usted recién se une a nuestra transmisión, señora, estamos conversando sobre la esclerosis lateral amiotrófica, una rara enfermedad que daña el sistema nervioso, daña el cerebro, la médula espinal, esas células motoras que hacen que nuestro organismo se mueva. Por lo tanto, esta enfermedad se caracteriza por una parálisis progresiva, lenta, que termina con la vida de la persona, porque al final ya no puede respirar, ya no puede pasar la saliva, ya no puede moverse
y se queda completamente inmóvil. Estamos tomando también llamadas telefónicas de nuestros oyentes. Ya nos han contado oyentes en Trujillo, en Lambayeque, aquí en Lima, en San Martín de Porres, lo que pasaron con sus familiares. Vamos a conversar con Luz, que ha tenido la amabilidad de esperarnos. Luz, muy buenas tardes. Adelante, por favor. Gracias. Buenas tardes, qué gusto escucharlo y a la vez ojalá pueda Gracias por esperarnos. Cuéntenos, Lucecita, a ver. Doctorcito, mire, yo tengo mi niña que a los 16 años a los 17 más claro ya le confirmaron la enfermedad de la esclerosis múltiple. Mi pregunta esclerosis múltiple, vamos despacito. Sí. Luz, ¿su hijita tiene esclerosis múltiple o sí. esclerosis lateral amiotrófica? No, esclerosis múltiple. Esclerosis múltiple, siga usted. Mi pregunta va, doctor, ¿qué diferencia hay entre las dos esclerosis con la otra, la lateral amiotrófica? Y de repente, ¿qué mejor calidad de vida le podemos dar? Actualmente mi niña ya tiene 27 años, está ya con 17 años, con 10 años con la 10 años de enfermedad. Ya está inmovilizada de las piernas. Con sus terapias que tiene, tratamos de darle lo... Entiendo. Luz, hágame un favorcito, mire, no le escucho muy bien. Acérquese un poquito al teléfono y quiero que nos cuente, por ejemplo, un día de su hijita. Por ejemplo, hoy día, sábado, estamos al mediodía. ¿Cómo ha sido el día de hoy día hasta ahora de su hijita? ¿A qué hora despertó? ¿Qué es lo que hace? ¿Dónde está? ¿Cómo es? Sí, doctorcito. Mire, ella se despierta generalmente 5:30, 6, se pone una hora a hacer sus oraciones. Ya después ya la voz nos da la voz para que la levantamos a su urinario que tiene, porque ya no, como le digo, ya tiene inmovilizadas las piernas, un poco de problemas con el sistema urinario, que a veces tenemos que poner... O sea que está en silla de ruedas, ¿no? Sí, ya está en silla de ruedas, sí. Y de ahí se levanta a tomar su desayuno, está ahí y pide hacer algo, porque prácticamente con las manos nada más puede Con hacer. las manitos nomás se vale. Sí. ¿Ustedes tienen toda la ayuda necesaria? ¿Tienen el soporte médico, etcétera? Sí, gracias a Dios ella se ve por salud, viene la doctora a verla acá a la casa, le da los medicamentos. Generalmente su cita con neurología la tiene cada 3 meses, que prácticamente son Qué bien. No, le han probado, doctor, si le digo no sé cuántos tratamientos para poder poder retardar un poco la enfermedad, pero lamentablemente no nos da resultado ninguno. Muy bien, Lucecita, con todo gusto le vamos a contestar a su pregunta y muchísimas gracias por participar. Y Hugo, qué maravilla realmente escuchar, porque a veces escuchamos cosas negativas, nuestros oyentes nos llaman, dicen no nos hacen caso los doctores, que la cosa, pero todo lo que hemos escuchado hasta ahora, qué bien está funcionando de salud, le da médico a la casa, las llevan, tienen soporte necesario, la educación, qué maravilla, así debería ser siempre. Hugo, ¿cuál es la diferencia entre la esclerosis lateral amiotrófica, ELA, de la cual estamos hablando hoy día, y esta enfermedad que tiene la hijita de nuestra oyente Luz, que se llama la esclerosis múltiple? La esclerosis múltiple es una enfermedad que es mediada también inmunológicamente y se produce un daño nuevamente de la mielina, fundamentalmente está cubierta de esta fibra nerviosa y se produce en personas más jóvenes, en mujeres. Hay varias formas de presentación. Hay formas de presentación recurrente, donde una persona hace una crisis de cualquier sistema. No solo el sistema motor está alterado acá. Puede estar el sistema sensitivo, del equilibrio, otras zonas del cerebro, incluso la zona de la visión, el nervio óptico que puede dar manifestaciones así recurrentes. Y hay formas, lamentablemente, que son progresivas en el tiempo y que no hay ningún tratamiento. Para las otras formas sí hay algo de tratamiento, se han hecho ensayos con algunos medicamentos que pudieran retardar esta progresión de la enfermedad. Son enfermedades totalmente distintas. ¿Es más frecuente, menos frecuente que la ELA? Van por ahí y un poco que hay por latitudes. No hay latitudes donde hay hasta 30 a 50 por 100.000 en algunas latitudes, pero acá en el sur tenemos mucho menos y en el Perú quizá unos de 5 a 6 hasta 7 por 100.000. Muy bien. Y ya felizmente están llevando su caso, ya son 10 años y que ojalá que la cosa se permanezca, porque a veces tienen cursos que son muy, muy prolongados y la calidad de vida es más o menos llevable durante todos esos años. A ver, vamos a ir a Huancayo. Ahí está María. María, Aló, doctor Huertas. Adelante, María. Gracias por participar. Cuéntenos.
disculpe, pero me siento mal. A mí me diagnosticaron ELA. ¿Le han diagnosticado ELA? ¿Cuándo, María? Hace 8 años. ¿Hace 8 años? Sí. Wow. ¿Usted puede caminar, puede hacer sus cositas, María? Todavía sí, ¿no? Pero a veces no puedo ni subir las gradas. Mis brazos se me adormecen. Yo empecé con adormecimiento del brazo, toda mi boca, mi lengua se adormecía. Yo estuve internada en el Hospital Almenar, estuve internada 20 días. Y me hicieron 3 veces electromiografías. Y ahí me diagnosticaron el ELA. Y coincidentemente, como es, mi esposo tiene esclerosis múltiple. Su esposo tiene esclerosis múltiple y a usted le han diagnosticado ELA. Sí, doctor, bueno. Hace 8 años entonces que está avanzando lentamente entonces, doña María, ¿ah? Sí. Ya. Pues mire, hay un señor, doña María, ¿verdad? Que es uno de los hombres más inteligentes del mundo. Se llama Stephen Hawkins, con H-A-W-A-K-I-N-S, Hawkins, así se escribe, Hawkins. Este señor, ¿sabe cuántos años tiene su ELA, doña María? De repente a usted le toca algo parecido. 50 años que tiene su ELA. ¿Me entiende, mamita? Yo la verdad, doctor Huertas, yo confío mucho en Dios, ¿no? Yo tengo mucha confianza en Dios, todo lo he entregado a Dios. En el Almenar antes me daban el Riluzole, pero como es muy caro, dejaron de dármele. Y ahora a consecuencia de esto, no sé si sea, estoy con fibromialgia, me duele todo el cuerpo totalmente, entonces... Ahora, el diagnóstico de ELA lo han hecho bien y usted está comprobado su diagnóstico de ELA, sí, ¿no es cierto, María? Una junta de médicos es lo que... Una junta de médicos, muy bien. Sí. ¿Tiene usted alguna pregunta para el doctor Humera? Que aparte del Riluzole, que es tan caro, ¿qué otro medicamento no puede tomar? Gracias, mamacita preciosa. Gracias. ¿Qué respecto al tratamiento de la ELA, Hugo? Como se ha visto en la fisiopatología, hay algunas sustancias aumentadas como el glutamato, que es tóxico cuando está en cantidades mayores. Entonces se trata de usar este medicamento que dice la señora, que es el Riluzole, que ha sido aceptado por la FDA norteamericana como un tratamiento que lo que hace es retardar un poco, en unos meses, la evolución de la enfermedad, quizá con mejor performance en las personas. No hay otros medicamentos, en la actualidad se han probado hasta 50 medicamentos que pudieran dar algún efecto, no se ha conseguido eso y se está echando mano a otras investigaciones, no solo farmacológicas, sino también algunos tratamientos complementarios. Mientras eso, lo más importante es la relación médico-paciente, la relación con la familia y con toda esa ayuda darle la calidad de vida al paciente y en el camino encontraremos pues algunas posibilidades de tratamiento y estos esfuerzos que se va a hacer a nivel mundial para investigar más y llegar a establecer probablemente la causa y un mejor tratamiento para estas personas. Correcto. Ahora María tiene su diagnóstico ya por 8 años y ya está, digamos, tiene una sobrevida bastante larga comparando con los demás pacientes, ¿cierto? Un 10% de los pacientes tienen una evolución relativamente benigna, así de 10, 15 años, porque han comenzado con la parte motriz distal de los brazos, las piernas, y la evolución es mucho más lenta. Quizá no suceda eso con las personas que comienzan con alteraciones en la deglución y en la emisión de la palabra, en la articulación. Quizá ellos tengan pues un desenlace fatal entre 2 a 3 años, mientras otros hasta 10 a 15 años. Podemos ver. Muy bien. Tenemos acá un comentario de Eliana en el Facebook que dice: yo tuve el síndrome de Guillain-Barré, que es el que hablamos antes, Hugo. Tuve los mismos síntomas de ELA, muy parecidos, dice ella. Sobreviví gracias a la plasmaferesis y a la inmunoglobulina. Tuve parálisis muscular, facial, respiratoria y salió aparentemente del Guillain-Barré, que lo hemos comentado hace un momento, Hugo, que es una enfermedad diferente. Sí, seguramente fue bien porque estos tratamientos inmunológicos son importantes en la fase aguda, pueden salvar a la persona porque sabemos más
de la fisiopatología de esta enfermedad. En cambio, en ELA no sucede eso. Es esporádica, no sabemos el mecanismo final, no sabemos una causa, por lo tanto, difícil encontrar un tratamiento efectivo. Muy bien, ya hemos llegado al final del programa, Hugo. Te agradezco muchísimo, de verdad, que hayas estado con nosotros. Fíjate cómo nuestros oyentes han participado con nosotros y ELA existe en el Perú, es una realidad. Y pues ojalá que más peruanos hagan este reto, acepten el reto del baldazo de agua helada, pero ahora ya saben por qué se está luchando, contra qué se está luchando. Hugo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. De igual manera, Elmer, muchísimas gracias. Muchas gracias.